Y bueno, entonces vamos a continuar con la conferencia. Bien, entonces les mencionaba de los recién nacidos, ¿no? Sabemos de que los recién nacidos no, aparentemente para nosotros no son conscientes de lo que hacen, ¿no? Sí son conscientes. Así que definimos a la conciencia no solamente por la capacidad de conocer, ¿no? Ni de sentir, sino de la sensación que también puedan ocasionar en el resto del mundo. Pero ellos son conscientes de que están ocasionando un efecto. Como les dije, si no, no dejarían de llorar, o simplemente se morirían, ¿no? Si no son conscientes. Sabemos de que se pueden morir, si es que no satisfacemos sus necesidades de las cuales ellos no pueden hacerlo. Bien, mencionaba, actualmente muchos autores definen a la valoración como la recolección de datos en función de la capacidad de la enfermera para la observación, 1, la exploración, 2, la entrevista, 3, y el análisis de la información vertida en algún momento determinado. Eso es lo que mencionan muchos autores respecto a la valoración. E incluso tenemos este libro que vamos a utilizar mucho en este libro, que menciona también los pasos del proceso enfermero, ¿no? Este libro, Modelos de Cuidados de Enfermería, Nanda Nikinok, de la maestra Sara Telles Ortiz y de la maestra Marta García Flores, del Hospital General de México. Y aquí también habla mucho del proceso enfermero, ¿no? Sin embargo, acá también definen al proceso enfermero como a la valoración, como una recolección de datos, ¿no? Y sí, aquí miren, vamos a ver, acá mencionan justo las palabras que yo mencioné, ¿no? La entrevista, la observación, la exploración física, ¿no? 3, yo mencionaba que muchos autores definen la valoración como la capacidad de la enfermera para la observación, la exploración, la entrevista y el análisis, y ellas la mencionan como, por ejemplo, vamos a mencionar análisis como validación, organización y documentación de la información, ¿no? De ahí procedemos al diagnóstico, ejecución, planificación, ejecución, etc. Vamos a ver acá entonces cómo que ellos definen a la valoración, ¿ok? La valoración, dice, es la primera fase del método enfermero, metodología enfermera, la cual puede definirse como el proceso organizado y sistemático de recolección y recopilación de datos sobre el estado de salud de la persona a través de diversas fuentes. Estas incluyen al individuo, familia o comunidad como fuente primaria y al expediente clínico, la familia o cualquier otra persona que dé información del paciente como fuente secundaria. La finalidad de la valoración inicial del estado de salud o bienestar consiste en identificar los parámetros de funcionamiento físico, psicológico, social y espiritual que indiquen la presencia de necesidades de salud. Eso es lo que define la autora, quien está a cargo de este capítulo es la maestra Sara Telles Ortiz. Esto lo van a poder encontrar en la página 35 de este libro, el libro de Modelos de Cuidados de Enfermería, Nanda Nikinok, es del año 2012, es un muy buen libro. Lo pueden conseguir en la página de McGraw-Hill, para las personas interesadas en querer adquirirlo. Es un muy buen libro. Sin embargo, las definiciones que las autoras y que muchos autores manejan sobre la valoración no es la que yo profeso, no es con las que yo me conformo, ¿no? No digo que las definiciones sean equivocadas, ¿no? Sino de que muchas de las personas que ya conocen mis conferencias y conocen parte de la teoría del universo nodal del ser, saben que mis definiciones son totalmente diferentes, ¿no? E incluso las personas que trabajaron conmigo en el hospital conocen que mi perspectiva de cuidado es totalmente distinta, que va con el objetivo común, pero la forma de cómo aplico el cuidado no es la misma, ¿no? No puedo decir que es mejor, solamente puedo decir que es distinta. Bien, me di cuenta de muchas cosas a tiempo. Bien, autoras como la maestra Telles y otros definen que la valoración es la recolección de datos en función de la capacidad de la enfermera, ¿no? para la observación, la exploración y la entrevista y además del análisis. Digo capacidad porque no todos los enfermeros
como personas y profesionales, tenemos la misma capacidad de explorar, de observar, de entrevistar y además de analizar. Por eso es que los resultados de una valoración o el objetivo, como lo menciona la maestra, son totalmente distintos, ¿no? A esto quiero agregar que la valoración no debe limitarse a un acto unidireccional, donde la persona que es cuidada, es decir, el objeto externo, toma un rol pasivo dedicándose a proporcionar información. Por eso les dije, no es recolectar datos, porque no es como una frutita que voy a irme al jardín y ponerla en una cesta y poder después seleccionar con cuál me quedo y con cuál no. No es eso. Ni tampoco es como una cocina, ¿no? Como mencionaba una de las colegas que yo conocí, que no es como una receta de cocina, en donde voy a seleccionar los ingredientes, voy a ver cuáles son los ingredientes que voy a comprar y después hacer como una mezcla y obtener un resultado. No es una receta de cocina, ¿ok? Bueno, sin embargo, le menciono que la valoración no debe limitarse a un acto unidireccional donde la persona que es cuidada, es decir, como objeto externo, la persona que es cuidada, toma un rol pasivo dedicándose a proporcionar información para satisfacer los ansiosos deseos de normalidad que nosotros como enfermeros parametrizaremos. Y digo ansiosos deseos porque a priori ideas vienen hacia nosotros que nos meten a formar nuevas ideas en función solamente de mi experiencia previa o por mi propia capacidad de percibirlo. Entonces debemos evitar esto, ¿bien? Cuando una persona parametriza un fenómeno, hablo de una respuesta, inicia en él o en ella un acto inconsciente que Morán, en el 2009, Edgar Morin, pensador de la complejidad, lo describe como el espíritu reductor o como la reducción. Y esto sucede mucho en nosotros, cuando creemos en una idea que ya por la experiencia previa viene hacia nosotros las demás ideas sin tener en cuenta el objeto externo, reducimos el objeto externo a una forma de pensamiento que nosotros creemos y que nosotros creamos. ¿Bien? Esto ocasiona que los efectos fundados por la presencia de un fenómeno externo sean totalmente predecibles, determinables, limitados, estando únicamente en función de la experiencia previa del observador, es decir, del enfermero. Si nosotros reducimos a un pensamiento en función de mi propia experiencia previa, los resultados de este pensamiento van a ser predecibles, determinables y además limitados, porque yo ya conoceré los momentos siguientes o simplemente la respuesta que va a venir después. Si me dedico únicamente a pensar la fisiopatología o la anormalidad o a parametrizar lo que yo estoy ideando, entonces es lógico que voy a obtener simplemente una respuesta normal, es decir, la inversión de la anormalidad. La normalidad. No debe suceder esto en el proceso enfermero. A ver si las personas que escuchan este video pues entramos en conciencia. No puede suceder esto en enfermería. No puede suceder que parametrizaremos lo que es cualitativo, lo que es totalmente caótico, lo que a partir de esa pequeña idea se sucedan totalmente infinitas respuestas que no solamente van a estar bajo mi percepción, ¿ok? Es lo anterior, ¿no? El error epistémico denominado lenguaje estandarizado, ¿no? La parametrización del cuidado enfermero, que barbáricamente queremos llamar planes de cuidados estandarizados como PLACE. Hablo de cualquier PLACE, no hablo solamente de los PLACE que aquí en cierto país mexicano, hablo del país, aquí en México, ¿no? Hay una organización que comanda la enfermería denominada Comisión Permanente, que es la que está estableciendo los planes de cuidados estandarizados. No digo que estén mal, nuevamente, no digo que los planes o los PLACE estén mal. Les digo porque yo los he descargado del internet, los he impreso, los he analizado y en parte hay cosas que sí coinciden con la realidad, ¿no? Hay partes que también son solamente literatura, y hay cosas que no coinciden en nada, ¿no? Pero no significa que estén mal. Nada más de que yo menciono la palabra barbárica, porque vamos a hacer como un robot, ¿no? Y actuar. O sea, que todo yo lo tengo, como mencionaba una colega, le mencioné, una receta de cocina. Todo yo lo tengo listo, solamente tengo que esperar el platillo que me van a pedir y servirlo. Y ya está. Y pensaré que tendré los resultados
solamente porque ya se da un problema de salud en común de un servicio. ¿Sí? No. Para mí, no. Hablo como persona. Si alguien ya sea de la NANDA internacional o de alguna otra organización que esté realizando planes de cuidado estandarizados, pues excelente. Debemos de alertar a la población enfermera de que los cuidados estandarizados no son para ejecutarlos tal y como están en los servicios de salud. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa la gente. Que, muy bien, te doy este papel y así como está tienes que hacerlo. Porque acá te dice que acá estamos hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y todo lo que está acá es real. Tienes que hacerlo tal y como está. Pues no. Ahí estamos muy mal nosotros. Nosotros creemos que es así, pero en realidad no es así. Los cuidados estandarizados solamente deben servir como guía para anunciar una realidad que la investigadora o el grupo de investigadoras formuló, para que tú a partir de esa realidad abstraigas lo que sucede en tu propia realidad y generes nuevo conocimiento. Eso deberíamos hacer. Es decir, no enseñar los resultados o los productos, es decir, 2 más 2 es 4, enseñamos solamente 4, no. Debes enseñar a sumar, a multiplicar, es decir, debes enseñar la metodología para que la enfermera genere conocimiento. No solamente los líderes de enfermería deben de ser los únicos que generan conocimiento, los únicos que quieren estar en la cumbre. No es así. Nosotros debemos de enseñar a las demás personas. Yo me considero un líder, ¿sí? Me considero un líder. No me considero el mejor, sí, pero me considero un líder. Pero a pesar de eso, mi liderazgo y mi ideología, no es solamente querer tener el conocimiento y la atención de muchas personas, ya sea por fines políticos o económicos. Lo que yo quiero es que las personas conozcan la metodología y que puedan emplearla en su propia profesionalización, en su propia rutina de trabajo, para que ellos sepan que el impacto que ellos van a generar es tan importante y que no todo se basa en lo que está en el libro. Es decir, que no repita, sino que la enfermera pueda crear, que genere conocimiento. Eso es lo importante. Si no enseñamos eso, entonces todos estamos muy equivocados. Bien. Le mencionaba, ¿no? La inutilidad de aplicación de conceptos que intentan ser sumados como fórmula matemática, en donde el resultado se vuelve probable más que posible, así como predecible más que caótico. Es decir, yo sé lo que viene, yo sé lo que tendré, y nada más puede suceder, porque sucede algo, se pierde la ilación de lo que yo había creado. ¿Tengo que empezar de nuevo o simplemente dejarlo ahí? ¿Okay? Eso es lo que va a hacer la enfermera, y eso es lo que hacemos muchísimo nosotros, ¿no? Como yo no sé el método, no sé cómo llegué, porque lo que yo ya tenía pensado no está sucediendo en realidad, simplemente o lo dejo o empiezo otra vez. Ahí ya pierdo tiempo muy valioso. En Perú tenemos solamente 6 horas de trabajo. Aquí en México se tiene 8 horas de trabajo por turno. No coinciden, entonces. Bien, les decía que en lo anterior, el error epistémico del denominador estandarizado, que nosotros denominamos place, y que mencionaba que la inutilidad de la aplicación de conceptos que intentan ser sumados como fórmula matemática, en donde el resultado se vuelve más probable que posible, así como predecible más que caótico, nos ha cerrado las puertas a la autocrítica, el razonamiento, la razón y la lógica. Y nos ha llevado al abismo de la robotización, la informática, el praxismo amorfo y la ingenuidad insensible. Somos siendo insensibles. La historia clínica electrónica no nos tiene por qué reemplazar respecto a nuestra sensibilidad con la persona que es siendo cuidada. No puede quitarnos esa noción del cuidado. La historia clínica electrónica, como lo menciona en el libro, en el libro 2012-2014 del libro NANDA, en este libro, habla mucho de los registros electrónicos. Y es algo muy importante porque muy poco conocemos de esto. Y les digo porque en la realidad peruana los registros no son electrónicos. Si los registros médicos serían electrónicos, serían únicamente hasta donde yo sé,
en el seguro social, en el de salud. Sin embargo, en los hospitales del Ministerio de Salud, los registros de enfermería no son electrónicos. Entonces, son diferentes realidades y queremos nosotros entrar en una realidad que no nos pertenece todavía. No solamente se trata de copiar los registros electrónicos, sino que necesitamos nosotros de poder saber interpretar y saber cómo emplearlos, sin quitar la calidad. O sea, no se trata solamente de ingresar datos, porque los datos que ingresamos tienen que estar en la realidad que yo estoy haciendo. Porque para mí es fácil documentar cosas que no hice y que independientemente de la respuesta que tenga la persona, porque como al final se va de alta, pues no se trata de eso, ¿no? Miren, si se dan cuenta, colegas, estamos perdiendo mucho. Cada año, cada cambio de generación se está perdiendo la noción de ser humano. Ya sea porque estamos mucho tiempo, como yo en estos momentos, estando fuera de mi familia, que está aquí en el cuarto contiguo, en la sala, yo estoy aquí en mi estudio, en vez de compartir el momento con ellos, estoy compartiendo un momento con ustedes, y así como ustedes pueden hacer en esos momentos, ya sea quitándose el tiempo con su familia para escuchar esta conferencia y después estar en el celular con el Facebook y estar en otro, la informatización nos está alejando de la forma humana verdadera que es nosotros. Aquí está en el capítulo 4 el valor de los diagnósticos de enfermeros en los registros electrónicos de salud electrónicos del libro Nanda 2012-2014. Para las personas que quieran conseguir el libro, lo pueden tener en la editorial Elsevier. El valor es de $130 como mínimo. Lo pueden encontrar aquí en México. Pueden escribir a la página y comprarlo por internet y les llega directamente a su casa, el libro original. ¿Ok? Bueno, a las personas que estudian la acreditación y el curso, le vamos a facilitar esa compra, ¿no? Estamos escaneando este libro solamente para las personas que participen con nosotros, para que puedan leerlo, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. Les decía que nosotros estamos perdiendo esa sensibilidad, ¿no? Por querer pragmatizar algo que no debe ser. El cuidado no puede ser expresado como en función de percepciones y satisfacciones, pero el cuidado no puede ser medido, ¿no? Yo no puedo decir que cuido más que tú, ni menos que tú. Simplemente cuido. Ahora, si yo trabajo como humano, porque ese es mi secreto, trabajar como humano, como simplemente, si tuviera o no el uniforme, seguiría cuidando de la misma manera. Entonces no estoy en función únicamente lo que las personas, lo que mi profesión me dice, ¿no? Sino que como persona se me abstrae lo que debe ser. Bien, el paradigma actual del proceso enfermero. Vamos a trabajar el error epistémico o la razón común. ¿Cuál es? ¿Es error o es razón? No sabemos. Tenemos tantos modelos de valoración que nos quedamos con el que más nos conviene o con el que mejor se adecua a la realidad. Sin embargo, la realidad es la misma, nada más de que la forma como se manifiesta la realidad es diferente. Cuando nos dicen, no, pero aquí en Estados Unidos, sí, muy bien. La humana es lo mismo, ¿no? La esencia de la humanidad es ser humano. Las respuestas de ese ser humano son diferentes. Y aquí viene el comportamiento, cultura, sociología, el nivel económico, etcétera, que nos va a permitir ser singulares, ¿no? Entonces, bueno, el conjunto de singularidades, podemos decir comunidades, y ciudades y poblaciones, estados, naciones, continentes, etc. Cuando hablamos de realidad, hablamos de una realidad común por persona y una realidad percibida de manera diferente cuando ya se expresa esa persona. Vamos a trabajar tres paradigmas: el paradigma de la normalidad, el paradigma de la necesidad y el paradigma de la complejidad. Vamos a ver no con cuál nos quedamos, vamos a ver cuál es el paradigma en donde yo me estoy posicionando, porque yo puedo usar en el paradigma de la complejidad pero utilizar el paradigma de la normalidad. No me estoy confundiendo, simplemente estoy posicionándome. Tras esa exposición, ustedes van a poder ubicarse en el paradigma que ustedes manejaron, porque ustedes van a analizar el paradigma, y eso va a ser de los talleres de hoy.
analizar el paradigma y por qué, dónde estamos, ¿no? Ese va a ser el taller, ¿no? Y lo vamos a dejar al final, en esa tercera sesión. ¿Cuál es el paradigma que ustedes manejan y por qué? ¿Cuáles son las características propias como profesionales y que están dando o que están permitiendo describir el paradigma donde están ubicados? El paradigma de la normalidad nos dice donde la característica del fenómeno encontrado es más importante que la consecuencia misma del fenómeno. Vamos a hacer una pequeña descripción. Se mencioné hace unos párrafos el término parametrización, en donde explico que la cuantificación de un fenómeno provoca que se tenga una representación limitada y cerrada, en donde la representación a priori que otorga la característica misma de este fenómeno que yo me estoy representando es la que prevalecerá como realidad percibida. Cuando yo parametrizo, las características de ese parámetro me van a permitir a mí tener una idea siguiente, inmediata, pero lineal. Es decir, causa y efecto, no hay nada más. Causa-efecto, 1 y 1, 1 más 2, 2 más 3, 3 más 4, donde los productos ya se conocen, donde sé que voy a llegar a ese producto, solamente espero que la persona me lo brinde, porque al final yo sé, e independientemente de que la persona me lo pueda brindar, yo ya sé que ese 2 más 2, 4, ya va a existir. ¿Bien? La representación a priori es una representación inmediata, rápida, que a través de mi experiencia previa. A priori, si es que es a priori. La valoración no es a priori, inicia siendo a priori, pero se convierte a posteriori cuando se van agregando las cualidades inmediatas. Hablo de la cualidad de la percepción de situación y percepción de realidad unidas a la experiencia previa. Ya eso ya no es a priori, es decir, inmediato, ya no se convierte en inmediato, ¿no? Ya no en inmediato. Muchas veces, cuando se rompe el límite del parámetro, el efecto es percibido siempre como algo negativo, que amerita volver a su estado anterior. Esto es el rango normal. Vamos a analizar. En fisiología, se conoce que todo que todo órgano, tejido o célula pasa por un proceso de envejecimiento, ¿no? Aquí viene la teoría del envejecimiento. A pesar de que es autopoiético, como decía Maturana, es decir, que se genera a sí mismo la autopoiesis, ¿no? Sin embargo, la misma autopoiesis no puede negar la irreversibilidad de los estados. Y aunque la materia no se cambia y se destruye, se lo transforma, pienso que sucede con el estado mismo del ser óptimo denominado salud o enfermedad. Es decir, yo puedo estar enfermo hoy, mañana estar sano y después enfermarme, y después volver a sanar, etc. Y así continuamente, pero eso no significa que el estado de salud, enfermedad, seguida en mi vida, es la misma. Mi estado de salud ahora no será diferente al estado de salud mañana, porque se van a agregar nuevos elementos a mi forma de percibir la salud. Ahí Marjorie Gordon mencionaba percepción, mantenimiento de la propia salud. Bien, cuando mencionaba que la autopoiesis no puede negar la irreversibilidad de los estados, significa que a pesar de que una materia pueda generarse a sí misma, no vuelve al estado anterior. O sea, no es la misma. Se duplica, sí, o se replica. Hablo de las células, que algunas células se pueden replicar, las células neuronas, pero eso no significa que sea la misma. Ya hay dos, ya es un efecto diferente. En el estado de salud es lo mismo. Nosotros muchos creemos que cuando estoy enfermo y alguien actúa sobre mí, hablo de la enfermera o el médico, sobre mí, y recupera mi salud, ya volví al estado anterior. No. La salud y la enfermedad no son estados lineales, ni consecutivos, ni reversibles, ¿no? Florence Nightingale mencionaba de que sí, efectivamente, la salud y la enfermedad eran estados reversibles, ¿no? Donde cuando yo estaba enfermo tenía que revertir todas las características de la enfermedad para volver a estar sano y estar igual como antes. Nunca puedo ser el mismo después de que algo actúa sobre mí, porque independientemente de que algo actúe sobre mí, siempre seguiré siendo diferente. Y mucho más si se trata de estado de salud, de enfermedad. Cuando la persona está sana, pues lógicamente las características de esa persona
puedan determinarme características siguientes diferentes cuando la persona está enferma. Pero eso no significa que volverán a cerrar las características donde estoy ahora como enfermo para volver a las características anteriores de salud. Por eso les digo que si nos fijamos en las características mismas de un estado o un fenómeno, por ejemplo, salud, ¿por qué estoy sano? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ideas. Es decir, que por estas 10 yo me considero sano. ¿Por qué ahora estoy enfermo? Porque enfermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ideas de enfermo. Significa que si tengo esas 10 ideas, cualquiera de estas, estaré enfermo. Si yo me fijo en las características de un estado o un fenómeno, estaría ocasionándome que las características siempre sean lineales y predecibles o determinables. No puedo yo decir que en un estado de salud todo va a ser determinable. ¿Por qué? A pesar de que fisiología misma es determinista. ¿Por qué? Porque yo puedo saber de que si está ocasionando algo en mí, puedo generar algún efecto predecible. Se sabe bien de que existen efectos compensatorios en el cuerpo que van a provocar de que el efecto que se iba a llegar cambie y ocasione otros efectos, ya sean desastrosos para nuestro cuerpo o que sean benéficos para nuestro cuerpo, para mantener la homeostasis corporal. Sin embargo, miren, se dan cuenta que en fisiologías puede suceder la reversibilidad. Todo en el cuerpo es irreversible. El cuerpo mismo, solamente por envejecer, ya es irreversible, ¿no? Bien, entonces evitemos tener el término de que la salud o enfermedad es un estado de reversión, donde la salud es primero o la enfermedad es primero y de salud llega la enfermedad, etcétera, con las mismas características. No puedo concebir de que las características sean siempre lo que va a predominar sobre el fenómeno. El fenómeno mismo, sin llegar a las características o sin importarme, llega a otros fenómenos totalmente diferentes. Entonces no me voy a guiar de las características del fenómeno, me guiaré del fenómeno mismo. Para eso yo tengo que tener la capacidad de percibir los fenómenos, ¿no? Sin importarme las características, importándome siempre el fenómeno. Por ejemplo, dolor. Dolor es un fenómeno que me va a provocar o que va a tener ciertas características, por ejemplo, como puntuación del dolor, umbral del dolor, manifestación del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me guío en cada una de estas, yo voy a poder determinar que o todas o alguna de estas me seguirá provocando el fenómeno mismo, y no es así. Es el fenómeno dolor que me va a permitir llegar a otros fenómenos, por ejemplo, angustia, preocupación, estrés, irritabilidad, y que cada una de ellas, a pesar de que va a tener sus propias características, yo las conozco, pero me guío solamente por lo principal, que es el concepto del fenómeno, o disculpen, el fenómeno mismo, no las características como conceptos. Si yo me guío como manifestación de dolor, diré que una persona que no se manifiesta, que tiene ligera fase de dolor y que además dice que el dolor es bajo, pero veo que la persona está que se desangra y que además se ha roto tejidos y que etcétera, entonces me estaré equivocando, porque el umbral del dolor es bajo, pero que para otra persona con una amputación de esa manera, por un accidente, pues va a gritar de dolor. Entonces yo me guío solamente por el fenómeno, dolor, sin importarme las características. No que me importen por dejarlo de lado, nunca los voy a dejar de lado las características, nunca podemos dejarlos de lado. Pero si yo no me puedo ubicar únicamente por ellas, me tengo que ubicar directamente con el concepto, con el fenómeno, más no con los conceptos que nacen de él. Es imposible volver a ser, simplemente se es. Una premisa que puede explicar la irreversibilidad de los estados, ¿no? Es imposible volver a ser. Cuando personas decimos, cuando terminamos nuestras relaciones con las novias, con los novios, con las esposas, con los esposos, decimos y regresamos, decimos, vamos a empezar de nuevo. No vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar otra vez, que es diferente. Es decir, ya hay algo que ocasionó un divorcio, una separación, etc. Y si vuelven, no significa que van a empezar de nuevo, porque ya hay una idea anterior, ¿no? Eso es irreversible. Eso es una de las cosas que el caos o la complejidad nos explica, que nada vuelve a ser lo mismo. Cuando algo ocasiona un efecto sobre nosotros, por alguna acción que viene sobre nosotros, los efectos son totalmente diferentes y no se puede revertir la causa, solamente se continúa con el efecto. Bien, puedo manipular el efecto, puedo manipular la causa,
pero no puedo pretender de que el efecto llegue a ser, o evitando el efecto, o disculpe, aliviando la causa, podré tener el efecto mismo sin quitarla. O sea, ¿qué quiero decir? De que, por ejemplo, una persona que fue engañada, por así decirlo,